Principio de año es un poco balance obligado para todos, ¿no? Muchos hacemos borrón y cuenta nueva, que no lo recomiendo. No hay que hacer borrón, hay que hacer balance y después sobre eso trabajar. Hay que ponerse a pensar, a reflexionar, a agradecer. Y como mamá yo tengo muy poco tiempo para hacer eso. Les digo la verdad. Este balance del año que pasó fue de a cuotas. Cada minuto, cada ratito que tenía para pensar cómo había sido el año anterior y cómo quería que sea este, fue como de a cuotas. Y una de las cosas que venían a mi mente cada vez que me tomaba ese ratito era, ¿cómo puedo yo este año ser mejor mamá? ¿Cómo puedo yo este año ser mejor esposa? ¿Cómo puedo yo este año ser mejor cristiana? ¿Cómo puedo yo este año ser mejor docente, ser mejor pastora, ser mejor amiga de Dios, ser mejor? Completen ustedes. Y no sé si alguno de ustedes se hizo esa pregunta como yo, pero de eso quiero hablarles hoy, porque la respuesta que Dios me dio para mí, para que aplique, mastique y trate de ver cómo llevar a cada área de mi vida en este año, está en el versículo que quiero que empecemos hoy a leer juntos. Es el único versículo que se va a proyectar, pues cada vez que quise hacer las slides tenía una niña agarrada de mi pierna, no llegué. Así que le pedí a proyección, que ya está con todo este año, que por favor proyecte este versículo. Vamos a leer un poquito más. Ustedes pueden pasar, ¿no? ¿Pueden pasar al siguiente versículo? No estoy chequeando lo técnico. Perfecto, volvamos al 4. Así que leemos juntos desde la pantalla y el que tiene Biblia me acompañe por fin en este pasaje que es 1 de Juan 2, del 4 al 6. Esto es lo que Dios me dijo a mí y que quiero que hoy tratemos de revisar juntos todos, porque creo que aplica para mi vida, pero también para cada uno de los que somos cristianos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Ya arrancó acá. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esa frase, esa última frase, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, me descolocó todo enero. Debe andar como él anduvo. Entonces, miralo al lado, codialo un poco y decirle, para que se despierte, decirle, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Saben que los adolescentes con los que yo trabajo son muy preguntones, muy. Y cada vez que arranca el año o tenemos una clase nueva y me tienen como profe nueva, me preguntan un montón de cosas. Me preguntan cómo me llamo, dónde vivo. Ellos quieren saber todo de tu vida. Es como que yo soy, no sé, como si fueras famosa. ¿Cuántos años tengo? Si tengo hijos, si tengo perros, si tengo gatos. Bueno, me hacen todo un interrogatorio como para ver con qué después me pueden sobornar, por supuesto. Y siempre me hacen esta pregunta. Me dicen, ¿de qué cuadro sos, profe? Y yo ya sé que se van a repelear, porque seguramente la mitad del curso va a estar a favor mío y el otro no, me va a odiar. Entonces, yo les digo la verdad. Y les digo, chicos, yo soy de Boca. Empiezan todos. No, de Boca. ¿Pero por qué, profe? No sé qué. Bueno, y entonces los que están contentos con mi respuesta de que yo sea de Boca empiezan. ¿Y cuál es tu jugador preferido? ¿Y vos sos del club? ¿Y cuándo fuiste a la cancha por última vez? ¿Y viste lo que pasó con el último DT? ¿Y vos qué pensás? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo con el último esto, lo otro? ¿Y el torneo y la copa? Y yo como, pará, vas muy rápido. Soy de Boca, pero no tengo ni la más pálida idea de fútbol. Y entonces ellos me miran así, como sintiendo la traición, ¿viste? Y me dicen, entonces no sos de Boca, profe. Así como, no sos de Boca. Y yo como, bueno. Pero es que si yo digo eso a mi papá
o le decía eso a mi papá, me iba a desheredar, ¿entienden? Entonces, yo soy de Boca, si alguien me pregunta rápido, yo no pienso, yo respondo, soy de Boca, no hay dudas. Entonces, bueno, ellos tienen razón en esto, ¿no? ¿Cómo voy a decir que soy de Boca y no tengo ni la más pálida idea de quiénes son los jugadores? ¿De quién es el DT? ¿Dónde queda la cancha? O sea, no tengo ni idea de nada, ni siquiera sé de fútbol en sí, ni siquiera sé por qué estoy usando esta introducción acá, después me van a gastar. Pero la aposta es que yo puedo decir que soy de Boca, pero no hay absolutamente nada en mi vida que lo represente. Nada que evidencie que a mí me gusta el fútbol y que soy de Boca. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? Estos chicos me están predicando. Cuando uno ve el contraste con un verdadero hincha. Y yo ahí, por supuesto, como no sé nada, dije, voy a googlear, a ver, ¿quién es el mejor hincha de Boca del mundo? Y me salió Juan Román Riquelme, chicos. Pero en segundo lugar, Juan Román era el jugador, ¿no? Pero después el hincha es un mozo que se llama, un mozo que le dicen el mozo bostero. ¿Dónde están los bosteros acá? Si no saben de él, el mozo bostero se llama Alejandro Montes. Mirá, saben. Era un tipo que era mozo en El Cuartito. ¿Conocen El Cuartito, la pizzería esa famosa que está acá nomás? Exacto. Esa pizzería que es digna de conocer porque tiene unas pizzas zarpadas, pero hoy no, hoy compren empanadas acá. Por favor, empanadas, budines, brigaderos, todo. Después sí, pueden ir a conocer El Cuartito. Ese mozo se hizo recontra famoso como hincha de Boca porque él, cada vez que estaba trabajando y servía las mesas y escuchaba que alguien cantaba, o sea, algún canto de cancha de Boca, se prendía. Y mientras servía, mientras trabajaba, cantaba. Y así alentaba a los hinchas, los invitaba a su casa a comer, llegó a invitar a los jugadores a comer, los llevaron a invitar a él a viajar con los jugadores. O sea, era un tipo que tenía un estilo de vida que mostraba tanto su amor, su pasión por Boca, que llegó a convertirse en un ícono, en un modelo de lo que significa ser un bostero posta. Entonces, claro, ¿qué soy yo? Diría Uli, una pobre cucaracha al lado de este señor, este mozo bostero, que con su vida mostraba lo que él creía, lo que él amaba, su pasión, ¿no? Y claro, si yo quisiera ser un bostero posta, yo tendría que mirar a este tipo y decir, bueno, me tengo que parecer un poco más a Montes. Mínimo me tengo que afiliar al club, ¿no? Ir a la cancha, saber quién juega, quién no. Bueno, ustedes me entienden. Ser parte de un equipo o decir que perteneces a un equipo es más que decirlo. Y esa es la idea que quiero que empecemos a pensar hoy. Ser es más que decirlo, es más que... tiene que ver con compartir cosas, con compartir símbolos, con compartir cultura, con vivir con el otro sus alegrías, tristezas. Ser parte de un equipo, entonces, no es solo decirlo, decir soy de Boca o soy de River, para que quede más, que no se peleen tanto. Y este versículo, volvemos al principio, que acabamos de leer, tiene que ver un poco con eso. También habla de un equipo, también habla de una identidad colectiva fuerte, que en este caso no es un equipo de fútbol, es el cristianismo, ser cristianos. Ser cristiano no es solo decirlo. Y ahí es a donde nos quiere llevar el autor de este texto, que es Juan. Juan escribe este pedacito que leímos a una iglesia que es madura, que tiene unos cuantos años ya en curso y tiene cristianos que están hace años, que conocen las escrituras, que sirven, que van a un GBO, tiene cristianos que están comprometidos. Y por supuesto también hay nuevos, ¿no? Pero él se dirige en este pasaje puntualmente a aquellos que ya hace años que tal vez transitan la fe. ¿Me siguen hasta acá? Y él, Juan, ve que esa iglesia tiene un problemita. Hace como una alerta en este pasaje. Él detecta que en esa comunidad hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no anda como Jesús anduvo.
Entonces él dice, si vos decís que lo conocés, tenés que comportarte de una manera digna de ese conocimiento. Si vos decís que permaneces en él, permanecer en él tiene que ver con obedecer su palabra, tenés que andar como él anduvo. Esto que está diciendo Juan parece como, si bien fue dirigido a la iglesia de su tiempo, no es una verdad que haya quedado solamente en la iglesia primitiva. ¿O no? Sucede en todas las iglesias, excepto en ESL. Acá nadie es incoherente con su fe. Juan, con este pasaje, está recordando que Jesús era un gran maestro, no solo porque enseñaba cosas, porque decía cosas, sino porque mostraba cómo esas cosas había que vivirlas. Y digo cosas porque Jesús enseñó muchísimo y no terminaría nunca esta prédica si yo me pusiera a profundizar en las cosas que Jesús enseñó. Esos ustedes muchos ya las saben porque son cristianos maduros. Ah, gracias. Anita es madura. Terca, diría Rodo, pero madura. Un aplauso para Anita, que es una genia. No, más fuerte, más fuerte. Entonces, Juan está reforzando esta idea, que vivir el cristianismo tiene que ver más con la forma en la que me comporto, con la forma en la que ando mi vida cristiana, que con las cosas que digo. Sí, eso sí, gente, no quiere decir que uno no tenga que prestar atención a lo que dice, ¿sí? O a lo que comparte de la Biblia, de lo que sabe, de lo que cree, sino que eso que dice tiene que reflejarse en la forma en la que vivimos. ¿Me siguen hasta acá? Ese problema entonces sigue hasta el día de hoy. Hay muchos, y lo digo con pesar y lo digo para mí también. Hay muchas veces que nos encontramos diciendo que oramos, pero seguimos angustiados o perturbados o con falta de paz. Hay muchas veces que escuchamos a cristianos que dicen que ayunan, que dicen que buscan intensamente a Dios y sin embargo pasa el tiempo y siguen perdidos, sin dirección, sin palabra, sin propósito. Hay muchos cristianos que dicen, comparten, ponen stories, hacen hilos de lo que la Biblia dice y lo entienden acá, pero no baja el corazón y no es transformador para sus vidas. Y hay personas que dicen que obedecen lo que la Biblia dice y vos los ves y vos ves personas amargadas, personas endeudadas, y vamos a hablar de cristianos, estamos hablando de la iglesia, cristianos endeudados, cristianos amargados, cristianos con matrimonios infelices, cristianos con noviazgos que no están en santidad, cristianos que son deshonestos en su trabajo, que son perezosos, que son irresponsables, que son personas poco amables, incapaces de tener amigos, incapaces de predicar o de influenciar a sus amistades. Y vos decís, hay algo que no me cierra. ¿Cómo estas personas dicen que oran, dicen que ayunan, dicen que se congregan y sus vidas muestran otra cosa? Y entonces, ahí, cuando te encontrás con esta imagen contradictoria, es cuando decís, Juan tiene razón. El hecho de que yo diga no cambia nada, no transforma nada. El hecho de que yo diga que amo a mi familia no hace que se sienta amada. El amor se demuestra. El hecho de que yo diga que voy a pagar mis deudas no me desendeuda. El hecho de que yo diga que quiero tener una vida organizada y por eso me voy a comprar una agenda, no cambia nada. ¿Saben cuántas agendas tengo? Voy a confesar pecados. Si quieren pueden ir a mi biblioteca y fijarse. Tengo alrededor de 5 agendas que empezaron en enero y después no tienen nada. Acá eso soy yo. Porque el hecho de que diga que quiero organizarme mejor y por eso tengo agenda, no me hace una persona organizada. ¿Entienden?
No me hace una persona que gestione bien el tiempo. Para que no se asusten, Rodoyana, estoy usando una digital. Por si no, después... No, pero quiero decir, a todos nos pasa. El hecho de que yo diga que voy a hacer algo, diga que necesito algo, no significa que lo vaya a hacer, ni mucho menos que lo vaya a cambiar. Si quieren, confieso otro pecado, ya ven. Miren, yo digo que voy a ir al gimnasio desde que estoy embarazada. O sea, Amaranta tiene 1 año y 1 mes. Lo máximo que hice fue la semana pasada que fui al gimnasio para ver cuánto salía la cuota. Y no me anoté. Y llegué a casa y le dije, Uli, listo, Uli, voy a ir al gimnasio. Voy a ir. Y al día siguiente, ¿y vas a ir al gimnasio? No. Ay, no tengo ganas. Estoy muy cansada. Así que hasta el día de hoy, gente, digo que voy al gimnasio, que voy a ir al gimnasio y todavía no lo hice. Entonces, somos muy especialistas en hacer esto. O sea, solamente me pasa a mí que digo cosas, que voy a hacer cosas y al final no las hago. Fallamos bastante en esto. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Decimos mucho más de lo que realmente hacemos. Y lo que Dios me mostraba es que no es gratuito, o sea, no es que no hay consecuencias de decir y no hacer. Sobre todo cuando se trata de los principios cristianos, que hacen que una persona sea vista y reconocida como cristiana. La pregunta sería, si alguien me pusiera una cinta en la boca y yo no pudiera hablar, mi vida mostraría que soy cristiana. Mis decisiones mostrarían que soy cristiana. Háganse ustedes esa pregunta. Santiago 1:22, si tienen para anotar, no está acá en pantalla, pero es un versículo muy conocido. Santiago 1:22 dice lo siguiente: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y si lo dice es porque nuestra tendencia es ser oidores. Porque nos encanta. Nosotros, chicos, a mí me encanta la Biblia. Me encanta leerla, me encanta investigar, me encanta estudiarla. Pero cumplir lo que la Biblia dice, es igual de importante que todo lo que le estabas diciendo. Y esa es la parte verdaderamente difícil. No es tan difícil aprender griego como aplicar la Biblia. ¿Entienden? Entonces, Santiago insiste en esto que estábamos hablando en Juan. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esto que dice Juan de andar como Jesús anduvo o andar como Él anduvo no significa no equivocarse. Porque si vos pensás en Jesús decís, pero Jesús nunca pecó. Jesús no se equivocó jamás. ¿Y yo tengo que andar como Él anduvo sin errores? Sin pecar. Y la posta es que nadie puede cumplir ese estándar. Pero lo que sí significa es entonces imitarlo a Él en la forma en la que dependía de Dios y en la forma en la que tomaba decisiones. Seguir sus pasos tiene que ver con eso. No es no fallar, no es no equivocarse, no es no luchar con el pecado. Eso lo vamos a hacer siempre. El problema, entonces, es cuando nosotros nos relajamos y nos acostumbramos a vivir una vida que no se parece a la de Jesús y decimos que somos cristianos. Y ahí hay una incoherencia que a vos te parece que nadie la ve, pero la están viendo todos, sobre todo Dios. ¿Me siguen hasta acá? Amén. Muy bien, entonces, para que podamos bucear un poquito en todo esto, quiero hablar con ustedes de cuál es el precio de mantenerte en una vida de incoherencia. Incoherencia entre lo que decís, y cuando digo decís es bíblicamente hablando, que vos decís que diezmás, decís que orás, decís que ayunás, decís que te congregás, decís que vivís la palabra, que la masticás, que la estudiás. Cuando vos lo decís y no lo aplicás para vos, cuando vos lo leés, lo entendés y lo predicás para otros y lo aplicás sobre otros pero no sobre tu vida, ahí hay una incoherencia. Y esa incoherencia trae
consecuencias. Y de eso quiero hablar un poquito hoy con ustedes. Así que si están anotando, les comparto la primera consecuencia. Frustración espiritual. Frustración espiritual. Mateo 13, 22. Es la parábola del sembrador. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Entonces, la primera consecuencia que hay cuando nosotros no vemos esa incoherencia en nuestras vidas y la mantenemos en el tiempo es que no tenemos fruto. La palabra en nosotros viene a nuestra mente, viene tal vez a nuestras emociones, a nuestro corazón, pero no se manifiesta hacia afuera. Tal vez yo entiendo que la Biblia dice que tengo que perdonar, lo entiendo acá, lo siento que tengo que perdonar, pero no lo hago. Entonces no hay fruto. No hay fruto de paz, no hay fruto de perdón, no hay fruto ni siquiera de comunión con Dios, no hay fruto de relación sana. ¿Me siguen? ¿Qué pasa cuando no hay transformación? Y ese es un solo ejemplo, ¿no? Pero cuando no hay transformación y no hay fruto, yo me empiezo a distraer con las cosas del mundo. Lo que dice este pasaje es lo siguiente: la palabra vino, se instaló en el corazón, en la mente, pero fue desplazada, corrida del centro. Y en el centro se pusieron las cosas que nosotros decimos vida natural, las cosas naturales. Dice el afán de riqueza, el buscar dinero, el buscar estar bien económicamente, las preocupaciones de la vida, las ansiedades diarias. Eso desplazó el leer, entender y aplicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? No hay fruto. Y mi vida pasa a ser una vida centrada en el día a día. En qué voy a comer, qué voy a vestir, qué va a pasar con el país, qué va a pasar con la situación internacional que estamos viviendo, con la guerra de acá, con la guerra de allá. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Me siguen hasta acá. Entonces, la Biblia es muy clara que si nosotros no somos coherentes en este sentido, con lo que leemos, con lo que creemos, primero no vamos a tener transformación personal y segundo nos vamos a distraer. Ahora, no termina acá, porque cuando vos te distraes y vos te dejás llevar por un estilo de vida light, decimos un cristianismo superficial, vos sos presa del enemigo para que te mienta y te diga que es suficiente ser cristiano con ir a la iglesia los domingos, que es suficiente ser cristiano con leer la Biblia, con tener una vida devocional intachable. Yo me levanto y leo la Biblia todos los días a la misma hora. Te va a decir que es suficiente eso. Te va a decir que es suficiente con escuchar música cristiana. ¿Sí? Y esas pequeñas mentiras van a ir distorsionando tu imagen del Evangelio. No solo eso, también a corto plazo te van a hacer sentir bien, te van a hacer sentir que estás en el camino correcto, que estás haciendo las cosas bien. Pero a largo plazo va a pasar lo siguiente, vas a empezar a ver que otros hermanos de la misma iglesia que tienen una vida, una relación genuina con Dios, adivina qué, tienen fruto. Y cuando vos veas que otro tiene fruto y vos no, vas a entrar en la comparación y eso te va a frustrar. Y te va a hacer pensar que el Evangelio no es para vos. Te va a hacer pensar que vos no tenés propósito. Hay toda una espiral de mentiras que se activa cuando yo soy solo un oidor de la palabra. Y esa es una, y es muy peligrosa. Entonces, para evitar caer en frustración espiritual, yo tengo que empezar a revisar qué de lo que sé del Evangelio no estoy aplicando en mi vida. Número 2, una persona, un cristiano, que oye pero no hace, tiene una fe débil en la adversidad.
acá Jesús usa una parábola súper sencilla para que todos lo entendamos, que es la parábola de la casa sobre la roca. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Esta historia dice que aquellas personas que oyen la palabra y no la aplican son como una persona que construye una casa sobre la arena, sin cimientos sólidos, y que cuando viene la tormenta se lleva todo lo que se había construido. ¿Cuántos cristianos vemos hoy que tienen o que muestran de alguna manera una fe fuerte, firme acá durante todo el año, pero que entre ese periodo difícil que solemos llamar entre las vacaciones, donde nos alejamos un poquito, donde la iglesia se va de vacaciones, entre diciembre y marzo, vienen los problemas, vienen las pruebas y vuelven en marzo por el piso, inestables, confundidos, cansados, con crisis de fe. Nosotros como pastores vemos eso. Vemos que hay periodos del año donde nuestra fe es probada y ahí se ve exactamente qué tipo de cimiento tiene esa fe. La fe en la adversidad es débil si vos no estás aplicando. Pero si vos aplicás, si vos no solo oís la palabra, sino que la ponés en práctica, todos los días tratás de hacer eso, entonces vos no estás construyendo sobre la arena. Según Jesús, vos estás construyendo sobre la roca. Y cuando vienen los problemas, te mantenés firme. Entonces, la segunda consecuencia es esto, una fe débil en la adversidad. Hasta acá tenemos 2 puntos muy fuertes. El objetivo no es, me encanta porque en el equipo pastoral decimos esto, no va a predicar Ro, los va a retar. El objetivo no es que ustedes se sientan retados, el objetivo es que ustedes piensen conmigo cómo estas cosas son necesarias revisarlas a principio de año para que lo que construyamos, sobre todo ahora de cara a una nueva etapa, una fe que sea sólida y un cristianismo que nos haga mejores. Porque Dios necesita cristianos firmes. Dios necesita menos discurso cristiano y más vidas que lo evidencien. Entonces, esto puede ser duro hoy, pero es un beneficio garantizado para todos nosotros y para todo Buenos Aires mañana. Amén. Entonces, lo tercero, hablamos de que, repito los puntos, número 1 por si están anotando. Lo primero que se produce es frustración espiritual. Lo segundo, una fe débil ante la adversidad. Lo tercero, inmadurez. Este punto es bastante obvio. Inmadurez. Pero bueno, lo vamos a trabajar igual. Dice Hebreos 5, del 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14. Dice, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez. Para los que por el uso, repitan ustedes, uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá la palabra clave es uso. Usar tiene que ver con aplicar. Acá Hebreos está diciendo, hay cristianos, estoy frente a cristianos que deberían ya poder digerir las cosas más profundas del Evangelio y sin embargo les tengo que volver a enseñar las cosas básicas. Porque para poder digerir todo lo que yo tengo para ellos, lo que es más profundo, lo que es más elevado, lo que es más difícil de comprender y de aplicar, necesito que usen, que apliquen el Evangelio en las cosas más pequeñas. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no aplico lo que es más sencillo, me voy a quedar en este estado de inmadurez en la fe. No va a haber crecimiento. Y gente, cuando vos permaneces mucho tiempo
tratando de aplicar en tu vida las cosas más básicas, volvemos al punto 1, te vas a frustrar. Y vas a llegar a tener la expectativa de tener recompensas espirituales o ministeriales y vas a decir, pero ¿y por qué fulano recibe el liderazgo o lo ponen a cargo de tal cosa y yo no? Que estoy hace tanto tiempo. ¿O por qué Mengano ahora va a abrir una iglesia en tal lugar o se va como misionero a tal otro o la iglesia lo envía a tal al lado y yo no? Lo que sucede es que vos todavía estás peleando para aplicar las cosas más sencillas. Pero el problema no es ese, el problema es que no lo ves. Pero los otros sí. Por eso les decía antes, nuestra incoherencia la ven más los de afuera que nosotros. Y a Dios tampoco se le escapa. Entonces Dios, que es justo, nos da a cada uno en la medida de nuestra madurez. En este caso, si nosotros escuchamos, pero no aplicamos, nos vamos a mantener en este estado de inmadurez. Y punto número 4, y les digo algo respecto a este punto, para mí, este punto 4 que les voy a compartir ahora es el más doloroso. De hecho, es el punto que me llegó personalmente primero antes que los otros. Si vos y yo somos incoherentes, decimos que creemos, pero no aplicamos, no vamos a tener un testimonio eficaz a los que no creen. No vamos a ser convincentes para nadie. Y eso no es nada. La Biblia dice, ahora les voy a compartir este pasaje, en lugar de producir fe en la gente que nos rodea, vamos a producir incredulidad. ¿Por qué? Nuestro accionar no es neutro. No es que si yo no demuestro a Jesús, digo pero no demuestro, no va a pasar nada en las personas que me rodean, no. Esas personas saben que vos decís que sos cristianos, saben que vos vas a una iglesia, saben que vos te conocés el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, saben, pero te ven. Y lo que ven es una imagen distorsionada de Jesús. Y esa imagen distorsionada de Jesús no les gusta, no quieren tener que ver con ese Jesús. Y tienen razón. Entonces, este punto es realmente doloroso, digo, porque me hace pensar que no solamente lo que hacemos nos afecta a nosotros, afecta a los que nos rodean. Y te animo a que no pienses solamente en tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la facu, no. Pensá en tu familia. Pensá en tu familia si tenés hermanos, padres que no conocen a Jesús y que vos les predicás. Vos decís, yo quisiera que mi familia se convierta. Bueno, tu familia está más atenta a lo que vos hacés que a lo que vos decís. Y se los dice alguien con experiencia en este sentido. A mi papá le predicamos entre mis hermanas y mi mamá. Cuando digo le predicamos es que le hablamos, le dijimos de Jesús, del plan de salvación, de la iglesia. Le dijimos, hablamos con él por aproximadamente 4 años. 4 años hablando con él, discutiendo con él sobre el Evangelio. Nunca se convirtió. Se convirtió el último año de vida de él, unos días antes, y después de habernos dicho que él estaba atento a lo que nosotros hacíamos. No le importaba tanto lo que le dijéramos. Mi papá era de esas personas que era tan tímido para jugarse por lo que creía, que no te decía nada, pero mandaba gente a la iglesia. Entonces él salía en su moto por Bragado, por ese pueblito donde yo nací, conocía a mucha gente y cuando la gente le decía que tenía un problema, mi papá los mandaba a la iglesia nuestra. Él no iba, pero la gente, en una ocasión le preguntamos, ¿y vos por qué mandas a la gente a la iglesia y vos no vas? No, porque yo veo que a ustedes les hace bien, ustedes cambiaron un montón. Ah, claro, bueno, está bien. Él proyectaba, pero a donde quiero llegar es a lo siguiente. Mi papá veía cambios,
veía vida transformada. Y eso lo motivaba para predicar. Dios lo usaba y él no se daba cuenta. Entonces, tu familia, las personas que nos rodean, están más atentas a lo que nosotros hacemos que a lo que decimos. Miren, vamos a leer un pasaje que está en Romanos 2. Es un pasaje un poco largo, así que lo voy a leer despacito, no se me duerman, por favor. Está escrito por Pablo y aunque se dirige a los judíos de ese momento, yo les animo a tomarlo para nosotros, ¿sí? Como si fuera a los cristianos. Así que voy a cambiar la palabra judío por cristiano. Tú, dice el versículo 17, Romanos 2, 17. Tú, que te llamas cristiano, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Versículo 19. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, versículo 21. Si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otro que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Adoras a otros dioses, además de Dios. 23. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. 24. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. No tengo nada más que agregar. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles, los que no conocen a Dios, blasfeman el nombre de Dios, o sea, maldicen a Dios, responsabilizan a Dios por causa de ustedes. La hipocresía es un veneno muy tóxico para la iglesia. La hipocresía hace que la iglesia pierda su propósito de ser luz. Es más, piensa que no hace nada, pero en realidad produce tinieblas. Y lo que está diciendo este versículo es exactamente eso. La gente no rechaza a Jesús, porque Jesús es amor. ¿Quién podría rechazar a Jesús con lo que Él es, por lo que Él es? Nadie. La gente rechaza a Jesús porque la iglesia lo distorsiona. Lo distorsiona cuando no vive lo que Jesús enseñó. Entonces, cierro con este último punto. Si nosotros decimos y no aplicamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Creemos que tenemos una relación con Dios genuina y no. Y estamos siendo religiosos, y estamos siendo hipócritas, y estamos siendo incoherentes. Y en palabras de Juan, estamos siendo mentirosos. Entonces, vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Cómo podemos ser mejores cristianos? ¿Cómo podemos ser mejores padres, madres, amigos, esposos, esposas? ¿Cómo podemos ser mejores novios? Cada uno tómelo para su vida. Y la respuesta es re sencilla: rompiendo con esa incoherencia. Si vos querés ver fruto en tu vida, tenés que aplicar. Si vos querés evitar la frustración espiritual, tenés que aplicar. Si vos querés evitar que tu familia no te crea, que tu familia o que tus amigos o que en la facu se burlen de tu fe, tenés que aplicar. Si vos querés tener una fe firme en la adversidad, que cuando vengan los problemas, vengan las dificultades, te puedas mantener firme, tenés que aplicar. Entonces,
El mensaje de hoy es un mensaje para romper con esa incoherencia. Repito y creo que esto es muy importante. El mundo está harto de que le hablen de Jesús. El mundo necesita que se lo muestren. Y con esto no estoy diciendo que está mal que prediques. Estoy diciendo que este año tenemos que trabajar en mostrarlo más en cómo vivimos. Porque Juan nos anima a eso. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Jesús anduvo. Cierro con un texto más. Hoy estoy como muchos textos salteados, pero prometo que este es el último. ¿Cuántos de ustedes conocen Apocalipsis? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Cuántos se asustaron? Ok. ¿Cuántos quieren que Jesús vuelva? Ahí va. En Apocalipsis hay un capítulo muy conocido, que es el 2, 3, que son las cartas a las iglesias. Y hay una que es terrible, que es una en la que Jesús le dice todo lo que hacen mal. Y no les dice nada bueno, nada. Hacen todo mal, pobrecito. ¿Viste? Todo lo contrario al Diego Martínez era, ¿no? Que dijo, ¿yo hago todo bien? No, hacen todo mal. Apocalipsis 3:19 es el final de la carta a la iglesia de Laodicea. Así se llama esta pobre iglesia, Laodicea. Y el final dice así: yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Esa última oración es el cierre de la carta. ¿Qué le dijo a esta iglesia, a Laodicea? Les dijo, yo los conozco a todos. Sé lo que hacen, no se me pasa nada. Y por eso sé que me obedecen a medias. A veces me obedecen, a veces no me obedecen. Tienen una fe inconstante. Saben mucho, pero no aplican. Y les dice, ojalá ustedes se decidieran por una de las dos cosas. O aplicar con todo el corazón o ser incrédulos. Porque la verdad es que estar en el medio es completamente inútil. ¿Conocen? La versión más antigua es, no sean tibios. Les dice, ustedes son tibios. Y la tibieza no sirve para nada. Y después de que Jesús reprende a esta iglesia y le dice, ustedes, todo lo que estoy contándoles, cierra diciendo, tomen de mí, dicen algunas versiones, gotas de colirio, vestiduras blancas, ¿no? Como tomen de mí nuevas vestiduras, nueva perspectiva, vuélvanse a mí y obedézcanme completamente. Y yo creo que esa es la clave para nosotros hoy. No hay pasos prácticos para dejar de ser incoherente, porque cada uno sabe en qué área tiene que trabajar esa coherencia con lo que dice. Es muy personal. Y ya les digo, el objetivo no es hoy retarlos, el objetivo es ver si donde estás parada hoy, es un camino que Jesús anduvo, por el que Jesús anduvo. Porque si no, lo que dice Apocalipsis es que te tenés que volver. ¿Qué hace uno cuando tiene que volver? Da media vuelta y desanda el camino que hizo mal. Entonces, lo que le dice esta iglesia es eso. Ustedes, algunas cosas hicieron, otras no sé. Arrepiéntanse y vuelvan. Vuelvan a andar ese camino que hicieron mal, vuelvan a mí y volvemos a salir juntos. Tienen que andar por el camino que yo dejé, no por sus caminos. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, para cerrar en esta mañana y de cara a la nueva temporada, no quiero que se vayan tan abajo. Porque este mensaje en realidad vos lo podés tomar de dos maneras. Te va a confrontar de las dos. Podés sentir que te estoy dando acá en la nuca una tras otra, pálida, pa. Hoy Ros se levantó de mal humor, no durmió. Amaranta no la dejó dormir. ¿Qué pasó? Podés sentirlo de esa manera, llevártelo como una carga. O podés
tratar, como decía, leíamos o les compartía recién de Apocalipsis, puedes decirle a Dios que limpie tu perspectiva y que te permita ver dónde estás parado hoy, porque lo que se viene requiere cristianos coherentes. Esta iglesia tiene un propósito transformador para esta ciudad y necesita cristianos que transformen y transformados. Amén. Entonces, ahí donde estás, te invito a ponerte de pie. Vamos a orar juntos por esta palabra. Te invito a pensar lo que dice Apocalipsis 3:19. Yo, dice Dios, yo reprendo y corrijo a los que amo. Entonces, en esta mañana, si esto de alguna manera llega a tu corazón, a tu mente, y llega como una daga que vos decís, me está lastimando porque yo tengo cosas que cambiar, tengo que trabajar esa incoherencia, sentite amado. Dios no hace eso con quienes no ama. No hay juicio de Dios en esta mañana sobre vos. Lo que hay es misericordia. Lo que hay es amor. Porque Dios nos ama, nos trae una palabra así.